Alexa, prende la televisión para ver Derecho a Saber. ¿Te suena familiar esta frase? Hoy veremos qué pasa con toda esa información que le damos a Alexa y otros dispositivos de inteligencia artificial. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. En otros programas hemos hablado de los datos personales que entregamos a instituciones y empresas cuando realizamos un trámite. ¿Pero también utilizas dispositivos con asistentes virtuales? ¿Sabías que cada vez que le pides una canción o haces una búsqueda en alguna aplicación, se están generando datos sobre tus hábitos y gustos? Hoy hablaremos justamente del uso de la inteligencia artificial y los datos personales. La protección de datos personales se volvió un tema de debate internacional a partir del 28 de enero de 1981 con la firma del Convenio 108 o Convenio de Estrasburgo en Europa. Por eso es que el 28 de enero quedó establecido como el Día Internacional de Protección de los Datos Personales, cuya intención es hacernos más conscientes sobre el tema. Sobre todo porque con el avance de las sociedades, la protección de los datos se ha vuelto cada vez más desafiante. Ya no solo hablamos de los datos en un archivo, sino ahora tenemos que preocuparnos por los millones de datos recolectados a través de la inteligencia artificial, que no es otra cosa que máquinas inteligentes, es decir, sistemas programados capaces de aprender y razonar como un ser humano. Algunos ejemplos de eso son los asistentes virtuales como Siri y Alexa, las recomendaciones de tus canciones favoritas en YouTube o en Spotify, e inclusive las aplicaciones que te dan rutas para evitar el tráfico o la cámara de tu teléfono que mejora las imágenes de forma automática. Por eso es que, por ejemplo, cuando una aplicación de música te hace recomendaciones, es porque ha encontrado el patrón de tus gustos. Esto significa que dichos dispositivos o aplicaciones funcionan a partir de los datos que entregamos en nuestra interacción con ellos. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Jonathan Mendoza, secretario de Protección de Datos Personales del INAI. Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Nayeli, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar en Derecho a Saber. Y además tú que eres un experto en este tema, Jonathan, lo primero que quisiera preguntarte es, ¿cómo le decimos a la audiencia qué es lo que hacen estos dispositivos que utilizan inteligencia artificial, sobre todo con nuestros datos, al momento de interactuar con ellos, ¿no? O sea, cuando pedimos una canción, cuando estamos buscando rutas, ¿no?, para evitar el tráfico, etcétera. ¿Qué pasa con toda esta información? ¿Dónde se almacena? ¿Qué es lo que pasa con ella? Mira, Nayeli, es un tema muy interesante, tiene muchas vertientes, pero yo creo que para empezar de una línea base sería importante decir que lo primero que tenemos que hacer es revisar el número de aplicaciones que tenemos en nuestros dispositivos móviles. El celular es el más común, ¿no? Claro. Pero la vida útil de un celular pueden ser 2, 3 años, son dispositivos inteligentes que guardan una cantidad de información importante. Entonces, lo primero que yo recomendaría es veamos qué tenemos en nuestros dispositivos móviles. Por supuesto, nuestra identidad digital se ha desarrollado de una forma amplia, con pandemia muchísimo más, ¿no? La transformación digital se ha vuelto irreversible y se ha vuelto una necesidad, no solo para la parte profesional, sino también la personal y la académica. Entonces, hagamos una revisión, Nayeli, de nuestros dispositivos móviles, veamos qué tenemos ahí. Utilizamos servicios financieros, servicios digitales como las redes sociales, aplicaciones que nos miden quizá cuántos pasos hemos dado, aplicaciones que tienen que ver con temas de salud, con temas incluso deportivos, en fin, veamos qué tenemos. A eso se le llama higiene digital. Okay. O sea, y hay una tendencia que se llama minimalismo digital, llevar a lo básico, indispensable todo el ecosistema digital, eso tampoco es recomendable. Solo seamos conscientes de qué hay ahí. Veamos un poquito los parámetros de privacidad, la política de privacidad, aunque es muy engorroso en realidad, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Tú quieres utilizar una aplicación porque has escuchado que es funcional para X o Y situación,
y poco te paras a leer la política de privacidad, ¿no? Hay una casilla generalmente que te dice aceptar, le das una palomita, porque lo que quieres es utilizar la aplicación y no sabes cuáles son las consecuencias de lo que aceptaste en esa política de privacidad. Entonces, creo que sería muy interesante analizar en un futuro, no tan lejano, cómo esas políticas de privacidad sí pueden ser entendibles para el usuario, ¿no? Que no sean kilométricas. Exacto. Y en este sentido, justamente, Jonathan, ¿cómo es que se protegen nuestros datos? Porque existe la Ley General de Protección de Datos Personales, pero ¿alcanza hasta esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Con la tecnología y la inteligencia artificial? Yo te podría decir, o te digo, Nayeli, que en ninguna parte del mundo la regulación es suficiente cuando la comparas con temas de tecnologías disruptivas. O sea, la innovación y la tecnología avanza muchísimo más rápido que la regulación, ¿no? Estamos hablando ahora y se está desarrollando algún otro tipo de tecnología o se está perfeccionando. ¿Qué tiene que suceder? Las regulaciones tienen que ser dinámicas. Además, cuando hablas de datos personales, hablas de globalización. Claro. Los datos personales no pueden ser una obstrucción o una barrera a la economía digital, pero sí tienen que ser un aspecto a considerar. Entonces, ¿qué es el escenario ideal? Pues que haya convergencia normativa, así se le llama, ¿no? O sea, un mismo estándar internacional que no respete fronteras para proteger esto que es un derecho humano en nuestro país o fundamental. No en todos lados es un derecho fundamental, en otros lados es un derecho al consumo. Tiene que ver con cuestiones socioculturales, ¿no? Los asiáticos privilegian más la seguridad que la privacidad, los americanos lo ven como un derecho al consumo, en algunos otros países es un derecho humano, como los europeos, es el caso de México. Tenemos una regulación, dos, una para el sector público y otra para el sector privado. La del sector privado es más antigua, el de 2010, entró en vigor en 2011, pero ese estándar ya no es el actual. O sea, estamos hablando de que ya pasó una década. Claro. Imagínate lo que implica una década en uso de tecnología. Claro. O sea, si hablamos de Internet de las cosas, de Big Data, de inteligencia artificial, de metaverso, de non-fungible tokens o NFTs, o de criptomonedas o de blockchain, pues esa regulación, la verdad es que no es la más funcional o útil para defendernos en contra del uso de datos personales a través de estas tecnologías. Claro. Y, Jonathan, pongamos un ejemplo, digamos que concreto, y con una red social que la mayoría de quienes nos ven seguramente tienen una cuenta, que es Facebook o Meta, ¿no? Ahí, ¿cómo es que entra, digamos, la inteligencia artificial? ¿Dónde están nuestros datos o qué son los datos que estamos generando a través de ella? Mira, es un tema muy amplio porque la mayoría de los servicios digitales utilizan mecanismos de inteligencia artificial para poder perfilar a sus usuarios. Cuando algo es gratis, y esta es una frase que hay en algún documental, pues el producto eres tú, ¿no? O sea, en principio una red social no tiene un costo, pero la información que tú vas incluyendo en esa red social, voluntaria e involuntariamente, va generando un perfil digital de ti, claro, una identidad digital en ese servicio digital en específico. Y eso puede ser susceptible de ser manipulado o monetizado. Generalmente lo utilizan para monetizarlo, para hacer marketing publicitario, digital, en fin. Es común que visitamos una página utilizando la red social y buscamos, tú dime qué es lo que generalmente... comprar zapatos. Ok, buscas un modelo de zapatos en una página a la que accedes a través de esta red social y luego entras a otra página web y te sale un pop-up o una imagen justo de ese modelo. Exacto. Y ese es el tema, que vamos dejando una estela digital. O sea, todas las acciones que tenemos a través de aplicaciones y páginas web, si no configuramos los parámetros de privacidad y elegimos qué queremos que sí tenga seguimiento y qué no, a través, por ejemplo, de la configuración de cookies, claro, que son de seguimiento, o algunas son básicas para el funcionamiento de las páginas, entonces, pues se va haciendo una bola de nieve, si me permites el término, ¿no? Claro. Entonces, de repente, y es muy común la frase, incluso trillada, pues un servicio digital, una red social te puede conocer mejor de lo que te conoces tú, ¿no? ¿Por qué?
Pues porque una máquina va a tener siempre una mejor memoria de lo que puede tener un humano, ¿no? Entonces vas dejando una estela digital, una huella digital, le dicen algunos otros, y eso va siendo monetizado. Puede ser legal o puede ser ilegal, dependiendo de qué tan intrusivo y qué prácticas tenga cada una de estas compañías. Sí, claro. Por eso es que justo cuando la gente a veces dice, ¿cómo es que me aparecen tantos anuncios, ¿no? Incluso a veces de cosas que no han buscado, pero que de repente si se quedaron viendo más una imagen, ¿no? Si le dieron like a algo, por supuesto que enseguida, ¿no? Aparece más información al respecto. Entonces, ese es justamente el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, perdón, en este tipo de herramientas. Y luego también, Jonathan, hay otros sectores que también utilizarían la inteligencia artificial en el ámbito público de seguridad, por ejemplo, educación, salud. Ahí, digamos, ¿cuál tendría que ser nuestro foco, incluso desde las mismas instituciones, para el cuidado de la información? Porque, por ejemplo, en cuestión de seguridad, las huellas dactilares, o sea, ciertos perfiles, incluso físicos, podrían también ser un riesgo de criminalizar, ¿no?, a un sector, etcétera. Entonces, ahí donde tendremos que poner el foco, o las instituciones donde tendrían que poner el foco. Es una muy buena pregunta, porque yo creo que hay que empezar desde lo básico. Hay que tener conciencia. O sea, si tú no sabes que tienes un derecho, Nayeli, ¿cómo lo puedes ejercer? Claro. O cómo lo puedes, digamos, defender de una u otra manera. Si no sabes que tienes este derecho humano a la protección de tus datos personales, ¿por qué te importaría que te sigan por internet o la cantidad de datos que dejas en escenarios físicos y digitales? Claro. Entonces es un tema de socializar el derecho. El derecho no está socializado en nuestro país. Y es consolidar una cultura de protección de datos personales desde las instituciones, como lo es el INAI, que es el garante en este derecho, y así ir permeando para que la sociedad, los titulares, sepan que tienen el derecho y entonces, uno, sean conscientes de esta situación en cada una de sus actividades y dos, tengan un mecanismo de defensa de ese derecho, ¿no? Por supuesto. Ahí está la clave. Jonathan, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Una charla muy interesante que espero que a todos quienes nos ven les haya servido, y a ti muchísimas gracias por el tiempo. Encantado, Nayeli, de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, y si quieres conocer más sobre algunos elementos para proteger tus datos mientras usas la inteligencia artificial, veamos Entorno Digital. Aquí puedes consultar las acciones de ciberseguridad que desarrollará la Comisión Intersectorial de Tecnologías de la Información y Comunicación creada por el Gobierno federal. ¿Por qué las asistentes virtuales tienen voz de mujer? En este podcast realizado por Corriente Alterna de Cultura UNAM, muestra por qué detrás de las voces de Alexa y Siri existe una cultura patriarcal. La UNESCO publicó este informe sobre cómo es que la inteligencia artificial podría tener un impacto negativo en el empoderamiento económico de la mujer. Y ahora veamos esta recomendación que nos dejó Jonathan Mendoza, secretario de Protección de Datos Personales del INAI, en Ejerce tu Derecho. En caso de que tengas alguna duda de si tus datos personales han sido manejados de manera adecuada en servicios digitales, aplicaciones o redes sociales, acércate al INAI a través de los números que están en pantalla en el Centro de Atención a la Sociedad. Nuestra interacción con dispositivos y aplicaciones también genera información que puede ser utilizada con fines comerciales, pero su uso incorrecto puede ser peligroso. Es por ello que en otros países ya se habla de la privacidad diferencial. Hay diferentes iniciativas para que las grandes empresas no permitan el acceso de piratas informáticos, de otras empresas que quieren robar nuestra información para fines de lucro, ¿no? De empresas que quieren obtener nuestros datos de, por ejemplo, las redes sociodigitales, y ese tipo de protección de la privacidad. Por ejemplo, una de las tácticas que se ha implementado es la privacidad diferencial. Esta fue desarrollada en la Universidad Humboldt de Berlín y es una técnica para que los datos sean muy difíciles de analizar. Es decir,
cuando se extraen tienen cierta forma de encriptado que no les permite el análisis. Entonces, las empresas resguardan de alguna forma más nuestra información. Esto, digamos que nos da una protección parcial porque no estamos en sí protegiendo nuestros datos de las grandes corporaciones, sino de las filtraciones de datos, que es el robo de datos a estas grandes empresas. Para protegernos de las grandes corporaciones, me parece que lo único que podemos hacer es tener un mejor conocimiento de cómo opera en la extracción y el análisis o procesamiento de nuestros datos y para qué utilizan nuestros datos, además de qué datos son los que utilizan. Pese a que las empresas están más interesadas en comprender comportamientos que en saber datos que identifiquen a los usuarios de forma personal, no todas cuentan con la ética, conocimiento e infraestructura para un manejo responsable de datos personales. Cuando nosotros abrimos una cuenta, por ejemplo, en alguna plataforma sociodigital, pensemos que todas y todos abrimos una cuenta de Twitter o de Facebook, lo que hacemos es que aceptamos ciertas condiciones de servicio, se llaman términos y condiciones. Son una serie de contratos en donde nosotros permitimos ser vigilados por las grandes corporaciones detrás de las plataformas a cambio de que podamos utilizar su servicio. Hablando en concreto de Facebook, que es esta plataforma de la empresa Meta de Mark Zuckerberg. ¿Qué datos utiliza Facebook? Bueno, tiene acceso a nuestros teléfonos, contactos de teléfono, historial de llamadas, historial en servicios de mensajería, historial de internet, geolocalizaciones, el modelo de tu computadora, el número de serie. Es decir, vean la gran cantidad de datos a los que accede. Todos esos datos los va a colocar en diferentes bases de datos. Una base de datos, imaginemos que es una tabla en donde determinados tipos de datos van a ser organizados. Por ejemplo, el nombre de una persona, su edad, su última localización, qué computadora utiliza, desde qué navegador accede, cuál es su historial de los sitios web que ha consultado. Una base de datos obviamente se va alimentando y alimentando de toda la información que vamos a ir nosotros soltando conforme estamos navegando o interactuando en estas plataformas. Esas bases de datos son tantas y tienen tal volumen de información, lo que se llama grandes datos o Big Data, que se requiere de un procesador de bases de datos. Es decir, imaginemos que estas tablas con información son miles de millones, entonces tienen que estar contenidas y procesadas por un gestor de base de datos. Este gestor de base de datos, que es donde se almacena la información, ¿sí? Normalmente se guarda en un servidor y ese servidor, que es una unidad de memoria, está en un centro de datos de una gran empresa, en este caso Facebook, que es la empresa de la que estamos hablando. Lo que hace la privacidad diferencial es que bloquea dos cosas: el acceso al gestor de bases de datos y si acaso hay una descarga de datos, los vuelve incapaces de ser analizados, los vuelve ilegibles. De tal manera que si alguien pudiera acceder a los servidores de una empresa y hacer un filtrado, una descarga de datos, no puede analizarlos ni trabajarlos. ¿Por qué? Porque la privacidad diferencial lo que hace es que está cambiando completamente la configuración de esos datos cada determinado tiempo. Es como si hubiera un sitio web que nos exigiera un password diferente cada semana, una cosa más o menos similar. Las bases que el gestor de base de datos está cambiando la configuración de los datos y volviéndola diferente durante cada determinado tiempo. Eso protege nuestros datos, ¿sí?, de ser analizados por ejemplo, piratas informáticos, criminales de la red o también agencias de marketing como Cambridge Analytica, que fue una agencia de marketing político que le robaba datos a Facebook para hacer predicciones electorales, pero no protege nuestros datos ni de gobiernos, porque ante una petición de gobierno las empresas tienen que ceder nuestros datos, ni de las mismas empresas en sí. Es decir, no va a detener la privacidad diferencial que el propio Facebook o Twitter o la corporación Meta analice nuestros propios datos para arrojarnos sugerencias de gustos o de páginas para seguir el día de mañana.
Pero así como te hemos hablado de los riesgos, también es cierto que la inteligencia artificial ha servido para mejorar nuestra vida cotidiana, ya que gracias a ella existen programas de detección temprana de cáncer o ayuda en el tratamiento de trastornos como la dislexia. La inteligencia artificial es el uso de diferentes procesos que pueden ser desde los más sencillos hasta procesos muy complejos de automatización, es decir, procesamiento automático de información para la toma de decisiones elaborada por algún tipo de tecnología, es decir, la toma de decisiones de si un lenguaje de programación, una computadora o una máquina incluso física, una ensambladora de automóviles en una fábrica o un semáforo o una videocámara, va a realizar actividades por sí misma, esta máquina o tecnología, ¿sí? Va a tomar decisiones de qué actividades va a realizar, es decir, cuándo se va a encender, cuándo se va a apagar, cuándo va a iluminar de cierto color, cuándo va a realizar una tarea u otra tarea. Y esta toma de decisiones se realiza a través de la capacidad que tienen estas tecnologías de procesar información y de aprender a partir de la información que se les suministra. Este proceso se le conoce como aprendizaje de máquinas o machine learning, ¿sí? Y la inteligencia artificial es la capacidad que tiene una tecnología para ahorrarle procesos a las y los humanos que trabajan en un entorno con tecnologías. Estamos hablando de diferentes tipos de tecnologías. Alexa, por ejemplo, es un asistente personal que realiza diferentes procedimientos a través de procesamiento de información. Otra tecnología son los chatbots, por ejemplo, o los asistentes en línea que a través de servicios de mensajería nos envían mensajes y nos dan respuesta automatizada cuando les saludamos, les damos alguna dirección, llenamos algún formato. Tenemos otro tipo de tecnologías que son máquinas que, por ejemplo, procesan datos bancarios o realizan operaciones comerciales o cálculos de grandes volúmenes de información. Es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial y de tecnología, hay muchos tipos de tecnologías y todas estas tecnologías se van a dividir determinadas por lo que queremos nosotros llevar a cabo. No es lo mismo una tecnología para hacer una operación bancaria que una tecnología para comprar, por ejemplo, en línea, como los algoritmos de Amazon, que una tecnología para ser un asistente de una agencia de viajes, ¿no? Tenemos diferentes tecnologías. Bueno, y hoy también nos acompaña Carla Prudencio. Ella es profesora y coordinadora de la licenciatura de Derecho en el CIDE. Es especialista en autonomía tecnológica y comunicación comunitaria. Con ella hablaremos de los aspectos legales. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Ay, muchas gracias, Carla. Oye, lo primero que quisiera preguntarte es si en nuestro país existe una legislación que considere justamente el tratamiento de los datos personales en dispositivos de inteligencia artificial, o más bien todavía hay vacíos legales. Mira, creo que es una pregunta compleja porque si bien tenemos una legislación y bastante como normativa hecha para la protección de datos personales en varios en distintos ámbitos regulatorios, ¿no? Por ejemplo, cuando están en posición de particulares o cuando están en posición de sujetos obligados, ¿no? Estas leyes pueden servirnos, ¿no? Para ámbitos de inteligencia artificial. Por ejemplo, si estamos pensando en un desarrollo de inteligencia artificial, por ejemplo, un asistente virtual, como es Siri o Alexa, ¿no? Tenemos que pensar, bueno, eso sería un particular que tiene nuestros datos personales y entonces esta normativa aplicaría en ese caso y algunas de las cosas podría como resolverlas. Otras no, y entonces ahí podríamos decir que hay un vacío legal porque si bien nuestra ley es muy buena para pues, resolver este tipo de cosas, hay cosas que no están previstas, ¿no? De estos ámbitos digitales y no solamente de cuestiones como inteligencia artificial, ¿no? Sino tal cual muchas de las plataformas de servicios digitales con las que interactuamos a diario, incluso
no sé, las redes sociales, por ejemplo, Ujú. o plataformas de entrega a domicilio. Todas esas plataformas, si bien están sujetas a estas leyes, también pueden encontrar ciertos vacíos donde operar y que sería importante que pudiéramos regular de otra manera. Claro. Y también, Carla, como mencionas, estamos muy acostumbrados y acostumbradas a esta interacción con infinidad de redes sociales, plataformas, etcétera. ¿Qué pasa con toda esta información que estamos generando en ellas, que básicamente son nuestros patrones de consumo, de gustos, ¿no? Etcétera? Digamos que, ¿cómo nos imaginamos? ¿Quién es dueña de esta información? ¿En dónde se encuentra almacenada? ¿Cómo entender los millones de datos que literalmente se generan todos los días de millones de personas? Creo que es muy buena tu pregunta porque realmente todo el tiempo estamos, como dices, generando ciertas interacciones que tienen, que conllevan información sobre nosotros, sobre nuestros gustos, pero además estas plataformas generan otra información, ¿no? Ujú. No es lo mismo que yo, por ejemplo, solo le dé un like y digo, estoy realmente solo generando la información de que me gustan los perritos, ¿no? Cuando lo hago, Ajá. pero cuando lo cruzan con otro dato, en una página de internet donde ya compré croquetas, no solo es que me gustan, sino que además soy dueña de un perrito, ¿no? Entonces, toda esta inteligencia que se genera a través de nuestras interacciones también es información. Y ahí está la pregunta como clave, es, bueno, tal vez es información que generaron estas plataformas a través de algoritmos o de procesos de inteligencia artificial muy complejos en los que se deducen ciertas cosas de lo que los usuarios están haciendo, pero también es cierto que se hizo con nuestros datos personales, ¿no? Así es. Que se hizo con nuestra información, con nuestros datos, con nuestras interacciones, con lo que nosotros hacemos. Entonces, ahí está realmente la pregunta de quién es o de quién no es esta información. Hay muchas propuestas, por ejemplo, legislativas en Estados Unidos donde dicen, bueno, mis datos son míos e incluso puedo monetizarlos, ¿no? Otras veces te dicen, bueno, realmente no puedes monetizarlos porque estás pagando con tus datos el acceso a ciertos servicios que pareciera que son gratuitos, pero bueno, no son porque realmente tú estás entregando estos datos para poder acceder a estas plataformas. Entonces creo que esa es una pregunta que todavía no está resuelta y que hasta ahora lo que hemos hecho es decir, bueno, depende tal cual lo que digan los términos y condiciones del servicio o las políticas de privacidad, ¿no? Si yo me meto a una red social que me dice, bueno, toda tu información será utilizada para esto, esto y esto, pues ya ahí como que tenemos una primera como pista de quién podría ser esa información, pero ahí, bueno, entran otras preguntas si eso es válido, si eso es realmente consentimiento, ¿no? O sea, decirte, pues, si te gusta, vas, y si no, pues Claro. no, ¿no? Entonces, siento que ahí realmente pues están como todos estos vacíos que apenas estamos entendiendo y que distintas leyes alrededor del mundo pues han tomado distintas pues soluciones a este problema de la información que generamos, porque muchas veces incluso podríamos decir, bueno, es de esta red social, pero si esa red social comparte con terceros información, que es algo que pasa muchísimo, entonces ya hay otra cadena, es de quién es, ¿no? Claro. Y para qué se está usando. Claro. ¿No? ¿Cuál sería tu recomendación, Carla, como experta en materia legal, digamos, pero que podríamos aplicar los usuarios, así, en nuestra interacción cotidiana con todas estas plataformas o aplicaciones? Creo que es difícil dar una recomendación porque no quisiera que las personas usuarias sean las que sienten o las que tienen como la carga de hacer estos cambios, Claro. ¿no? Muchas veces incluso hay recomendaciones muy fáciles como pues lean los términos y condiciones de las páginas, ¿no? Pero piensa en cuántas Claro. plataformas interactúas Ajá. al día y imagínate leer 15 páginas cada vez que estás interactuando con otra. Es una carga desproporcionada para los Así usuarios, ¿no? es. Y si bien podrían tomar ciertas acciones como de un poco más de cuidado y diligencia, por ejemplo, pues tener un poco más de cuidado con las aplicaciones que bajamos, dónde ponemos nuestros datos. Creo que realmente la carga o lo que sería importante es pues justamente presionar para que haya una regulación un poco más Exacto. justa y que los términos y condiciones
realmente sean justos y no esté tanto la desbalance ahí, ¿no? Okay. Como de poder, de que el usuario tenga que protegerse, sino que también sean las plataformas, la legislación, la regulación y las autoridades quienes protejan a las personas usuarias. Claro, entonces más bien sería en las instituciones, ¿no? Mucha de la responsabilidad o de las acciones que tendrían que hacer o establecer justamente para protegernos, ¿no? Exactamente. Okay. Carla, pues ¿alguna otra cosa que quisieras agregar? Pues justamente tal vez solamente una reflexión final de si bien estas leyes y la regulación que estamos generando es una regulación que podemos usar en ciertas ocasiones y en ciertos contextos, creo que es importante también pensar en ir un poco más allá y adelantarnos a estos cambios y generar una regulación que sea realmente protectora de los datos personales y de la privacidad y que ponga la carga en las empresas o en los privados que están pues lucrando en muchas ocasiones con la información privada de las personas. Sobre todo eso. Carla, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Muchísimas gracias a ti, fue un gusto. Gracias. Y ahora veamos esta recomendación para proteger tus datos personales en dispositivos con inteligencia artificial. Ahora conozcamos lo que ha pasado en materia de transparencia en Actualidad INAI. Resumen informativo. En la sesión ordinaria del Pleno, el INAI resolvió, entre otros asuntos, que el INALI informe la cantidad y nombre de pueblos indígenas asentados en Veracruz, así como los municipios en los que se encuentran. La Oficina de la Presidencia de la República proporciona expedientes sobre Ayotzinapa entregado por la vicepresidenta de Estados Unidos al presidente de México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana da a conocer la minuta de la reunión del Gabinete de Seguridad del 30 de septiembre de 2022. El Instituto de Salud para el Bienestar informe el número de consultas a pacientes con secuelas por COVID-19. El INAI presentó el 5º número de la revista digital del Sistema Nacional de Transparencia, México Transparente, con el tema A 20 años del reconocimiento del derecho a saber en México. El INAI, el Archivo General de la Nación y el Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato llevaron a cabo el primer diplomado en gestión documental y administración de archivos para promover la implementación de sistemas institucionales de archivos. El INAI llevará a cabo el evento La protección de datos personales en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para conmemorar el Día Internacional de Protección de los Datos Personales 2023, el próximo lunes 23 de enero a las 10 horas. Como viste, el uso de inteligencia artificial se ha vuelto cada vez más cotidiano. Pero justamente por eso es que debemos ser conscientes de cuidar nuestros datos personales también en ese tipo de tecnologías.
Si te perdiste algo de la información que hemos compartido hoy, recuerda que puedes ver nuevamente este programa en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.